Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos aquí a nuestro programa Tres Mentes y un Mundo por Washington TV, por el Gocho Oficial, por Zero Silent. Es decir, es el único programa triplataforma. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que estamos presentes en más de 60 lugares al mismo tiempo, señores, para llevarle la mejor información, llevarle lo mejor del Gocho, lo mejor de Alberto y lo mejor de Washington TV, que lo que hacía yo era geopolítica, pero bueno, ahora aquí estamos en análisis generales. Muy buenos días, Gocho. Muy buenos días. Un saludo a la distinguida audiencia de Washington TV en este día bien interesante porque estamos terminando una semana cortando rabo y oreja luego de que la señora María Corina Machado se presentara, primero saliera de Venezuela en una operación digna de Ethan Hawke de Misión Imposible. Pero además de eso, que se presentara en Oslo y llegara cayendo y corriendo como las iguanas a repartir pollo. Y eso ha sido muy importante porque los venezolanos hemos podido observar que la apuesta que hicimos en apoyarla en el 93% de los participantes de la primaria, más los que aceptaron el endoso de su liderazgo a la candidatura del señor González, hoy viéndola actuar, bueno, hay que sentirse orgulloso de que la señora, como dicen en perfecto cristiano, tiene algo en la bola y lo está demostrando. Y de eso tenemos que estar muy contentos. Lo otro es que hay que agradecer a la administración del señor Donald John Trump, quien es el que logra que la señora salga de forma espectacular y además se presente en Oslo. Porque el que diga lo contrario y esté creyendo, ay, es que Brian Stern es chévere y la llevó allá, no está viendo ni el 5% de la película. Eso es lo que es interesante. Te copio. Adelante, Alberto. Ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de estar junto a estas dos mentes que trabajan rapidísimo y que nos traen buenos augurios, buenas noticias y un análisis concreto. Me les uno, señores, a la audiencia, muchísimas gracias. Aquí desde Miami no para de llover, pero bueno, ya escampará para un mejor clima y estamos esperando, como todo venezolano, y quiero añadir a esa lista colombiano desde el momento que, de hace rato, pero desde el momento que Donald J. Trump dijo, mirando la cámara, sentado en el escritorio oval, dijo, y si no se pone la pila en la próxima hora, si no se porta bien, el señor Petro, el siguiente de la lista. Y todavía no nos hemos deshecho de Maduro, así que no cantemos victoria. Como bien dijo el Gocho, efectivamente en lo que podría ser una extracción a lo estilo Misión Imposible, con todas las de la ley, con la diferencia de que esta carga una verdadera persona y no una actriz, carga una de las mujeres más importantes del mundo en este momento y que no solo lucha por Venezuela, sino por la democracia del hemisferio y es un ejemplo para el mundo, es María Corina. Los extractores de verdad que un equipo que confirmó que habían infiltrado ya a Venezuela hace meses y yo solo recuerdo al Gocho que una vez en una de las reuniones ya nos habían dicho, y eso fue hace 1 año y medio, ya están allá. Entonces, bueno, y eso es parte privada, porque con Biden lo único que había era regalo,
todo el mundo muy condescendiente y había toda una forma donde Marco Rubio hace 48 horas dice, habrán podido engañar a Biden. Quiso ser amable, porque decir que le tomaron el pelo a Biden es ponerlo elegantemente, pues las razones eran otras, pero no le van a tomar el pelo al presidente Trump. Y con el pelo del presidente Trump, que está dibujado aquí arriba en la gorda, no se mete nadie. Nadie por razones correctas, ¿ok? Se lo jaló él mismo en un programa de televisión nocturno, me decía, para que vean que no es un peluquín, pero hasta ahí llega la cosa. María Corina fue un ejemplo, la hija de verdad dio la talla cuando la madre le había dicho, si no llego, lee tú esto, memorízatelo, y de verdad lo hizo muy bien. Y el discurso principal en ese premio Nobel lo tuvo justamente el director de la organización, la cual redimió ese premio que para algunos estaba bastante rayadito al habérselo regalado sin razón a un Obama 11 días después que se había sentado en la oficina oval. No, que eso fue a los 9 meses. No, señor. El premio Nobel se decide el 31 de enero. El señor Obama se sentó en la silla el 21, ¿ok? Y 11 días después le anunciaron, usted va a tener el premio Nobel de la Paz. Y de ahí llegamos a Navidad, como ustedes ven ahora, a diciembre, que es cuando se entrega el premio. Ok, pero 11 días después de haberse sentado, explíqueme cuál era la razón, haber ganado las elecciones. Y ojo, yo como detractor un poquito, porque no es harina de mi costal, yo nunca critiqué que él no hubiese ganado. La primera vez y la segunda. Después de ahí en adelante entró el sistema venezolano a arreglar las cositas a lo estilo nuestro, socialismo del siglo XXI, y las cosas cambiaron. Así que, señores, estamos en Oslo, lo que nadie creía que podía pasar. María Corina, como siempre dije, denle el beneficio de la duda a los detractores, escuchen, se queda parado en lo mojado, no va a resbalarse en lo seco. Lo parte que está manejando Donald Trump, ella elegantemente dijo, yo no tengo control sobre eso, lo están haciendo las fuerzas americanas y aliadas, y eso de infiltrar a Venezuela, que estamos diciendo de que va a haber una invasión y ella está llamando a inmigración, es la zancadilla de los zurdos y de toda la prensa vendida y corrupta para ver si ella resbala y dice, sí, yo estoy de acuerdo, porque el momento que diga eso, entonces las armas, los cohetes, los misiles y todo eso, eso no es paz. Ella de la forma más pacífica puso a valer su equipo, puso a valer la democracia en Venezuela, le ganó a esta gente bajo las reglas mismas de los chavistas y los maduristas, bajo una constitución bastante neófita, mala, que se le habían diseñado para ellos, y con sus reglas le ganó. Ahí está María Corina, esperemos que venga hacia acá, esperemos que vuelva a entrar a Venezuela con todos los honores, que cuando agarre la rienda, de verdad limpie ese patio, porque por ahí en el carruaje se le andan pegando algunos que la verdad no deberían tener y no deberían tener la cara de aparecer en los medios, y se los apuesto y se acordarán de Perosh. Jamás subirán a una tarima política, porque la gente afinó la puntería con cabilla, piedra y lo que tengan a disposición. A María Corina ni la rozan, pero le va directo entre ceja y ceja porque los van a buchear y esas corren riesgo. Y María Corina no tiene tiempo de andarle dando seguridad a gente que no merece. Adelante. Sí, muy buena tu exposición, Alberto, muy buena. Aquí con este nuevo escenario que nos hizo nuestro compañero El Cuñado, ese va a ser tu alias, El Cuñado, no tu nombre, lo vamos a decir por aquí para no poner la fase de gobierno. Pero bueno, fíjate que María Corina en su discurso dice varias cosas importantes. Ella primero, mucha gente criticó el hecho de que se tardó, de que llegara, que si era un teatro, que si no lo era. Señores, trate usted de salir de un país que tienen totalmente cercado, trate de montarse en un bote, trate de después que se vaya en un helicóptero, es decir, primero conozca lo que es estar en condiciones adversas para que hable paja. Esa es la verdad, es decir, yo que he navegado, el Golfo que he navegado y he navegado por el Frente Trinidad, por Pedernales, he navegado por Curazao, por todo eso, las aguas se ponen feas, y para una persona que no está acostumbrada a navegar, no me refiero a los cielos, pero sí para unas personas, y con un bote pequeño a veces la corriente puede vencer el bote y se va a la deriva. Entonces
Eso como primer punto. Llegó cuando tenía que llegar, señores. ¿Les guste o no? El que no le gustó que a la hora que llegó, bueno, ¿por qué no se fue el ayudar? Pues entonces, eso ahí como un primer punto. El otro punto que quiero destacar es que nosotros los venezolanos colaboramos, a mí no me gusta decir que libertamos, pero colaboramos con la libertad de Colombia, de Perú, del Alto Perú, que es lo que es hoy Bolivia, de Ecuador, colaboramos y pusimos sangre en esa independencia. Y María Corina dio un mensaje bien claro que le dijo a Cuba: después que tengamos la libertad de Venezuela, vamos por la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua. Esos cánceres hay que extirparlos, porque si nosotros dejamos cáncer en alguna parte, ese cáncer puede hacer metástasis nuevamente, como lo hizo desde hace 20 años para acá, que hoy tenemos zurdos de mierda en Colombia, en Brasil, en México, en Nicaragua, tuvimos aquí en Estados Unidos. Entonces, señores, sí, señor, ese cáncer hay que extirparlo. Eso como primer punto. El otro punto que quisieron criticar era, bueno, que le dieron escenario a su hija y eso. Bueno, señores, ¿quién más iba a tomar la vocería en ese momento? ¿Quién más tenía la ascendencia y la respetaba? Sí, le tocaba, pues, que ha sacrificado a su mamá. No ha estado con su mamá en los últimos años. Su hija. Que la muchacha es estudiada, eso también le molestó. Eso también le molestó, parece. Pero yo lo otro que quiero destacar es que María Corina, ella no, y es el tercer punto, María Corina no está llamando a invasión. Venezuela ya está invadida. Señores, nosotros no estamos llamando a invasión. Ya Venezuela está invadida y lo que estamos llamando es a libertad. Si a usted se le meten dentro de su casa un poco de malandros, de terroristas, de narcotraficantes, y viene la policía, usted le va a decir a la policía: ay, no, pero no le des con el garrote, ay, no le hagas esto. No, señores, le tiene que usar la fuerza necesaria para sacarlos de su casa. Y eso es lo que los venezolanos tenemos que entender, que fue lo que no entendieron otros líderes de Venezuela en su momento, y comenzaron con la paja de que no, ay, no, la Venezuela la liberamos nosotros, los problemas de los venezolanos los solucionamos los venezolanos. Señores, no hay capacidad logística, no hay capacidad militar, no hay capacidad policial, no hay capacidad jurídica para que nosotros los venezolanos solo podamos resolver un problema que lo causaron los chinos, los rusos, los iraníes, los de Corea del Norte y todos esos grupos terroristas del mundo que se metieron en nuestro país. Entonces, de ninguna forma hay capacidad, solo nosotros. Ojo, y esto yo lo estoy reconociendo con todos los conocimientos que tengo de manejo de conflicto. Venezuela, el problema comienza, es decir, la libertad es uno de los pequeños puntos, como dice el Gocho. Después viene la gobernanza y la gobernabilidad, que son dos cosas muy distintas. Eso hay que planificarlo muy bien, hay que tener mano dura. Eso es como el fútbol. Si usted no hace goles, le hacen goles. Adelante, Gocho. Quizás dentro de las cosas que estamos observando esta semana es que muchos venezolanos que no les gusta leer no termina de entender que los Estados Unidos, desde que plantearon la doctrina Monroe, quizás al país que más ha salvado es a Venezuela. A nosotros nos han salvado 5 veces. La primera es en 1898, cuando se da aquel famoso laudo arbitral de París, donde los ingleses nos pretendieron quitar el Esequibo y Venezuela no tenía representante. Y quien pasa a representar los intereses de los venezolanos es un oficial americano designado por el gobierno americano, porque si no nos hubiesen bailado y no tuviésemos nada el día de hoy. Eso que llamamos nosotros el reclamo en la zona del Esequibo es gracias a los Estados Unidos. Y esa fue la primera vez que nos salvaron. Después, a partir de 1900, cuando el paisano de Capacho, el señor don Cipriano Castro, se tira la parada de un maula y dice: no pago, cuando el país se había endeudado en la persona de Antonio Guzmán Blanco, que ese sinvergüenza, trabiliario y ladrón
había asumido los créditos para que el país construyera los ferrocarriles, pero acuérdese de la historia. Guzmán Blanco era presidente de la República y asume la deuda con la empresa Ferrocarril, donde él era el CEO de la empresa de ferrocarriles en Venezuela. Cito, mi hijo. Bueno, esa deuda que Castro dice que no la va a pagar, ¿me está copiando? ¿Aló? Sí. Ajá. Sí. Esa deuda que dice que no la va a pagar, viene el presidente americano y cuando nos tiran el bloqueo famoso de ingleses, alemanes y franceses, es el presidente americano del momento que dice, epa, doctrina Monroe, ¿qué hacen ustedes aquí? Estos paros van a pagar y se me van. Y nos salvaron por segunda vez. Después vino la Segunda Guerra Mundial y los alemanes atacaron a los puertos y a los barcos que salían de Venezuela. Y no porque Venezuela estaba mandando petróleo, sino que eran las corporaciones americanas que sacaban petróleo en Venezuela. Pero los alemanes la tiraron para echarnos una y los americanos nos volvieron a salvar. Y después vino la guerra de Corea, donde el grueso de las naciones, por instrucciones de la ONU, se metieron en ese chicharrón. Y los americanos dijeron, los venezolanos no van. En cambio, Colombia sí le tocó mandar tropas para Corea. Nosotros no. Y nos volvieron a salvar otra vez el cuero. Después, entonces, viene al día de hoy, cuando estamos perdidos en manos de los comunistas por un accionar de rusos, chinos, cubanos, iraníes, más una cuerda de traidores criollos, más las bandas de narcotraficantes mexicanas y colombianas. ¿Y qué nos está salvando? Los Estados Unidos. Así que no es la primera vez que los gringos nos salvan. Y Donald Trump no será el último si seguimos jugando de lo estúpido que hemos sido así en los últimos 130 años. Entonces no es nuevo, nunca fue la última vez, esperamos que no sea otra vez más, pero así es donde estamos parados hoy. Ahora, quizás lo interesante es que la señora Machado, la historia no contada, pero que usted la tiene que asumir, es que la señora dice que durmió 45 minutos en su recorrido desde Curazao hasta Oslo. Ay, ¿qué cree usted? Que ella venía jugando sudoku con un iPad. Seguro que ahí tuvo que haber hablado con el señor Rubio, con el equipo, con el señor Landó y con las 3 letras, de todo tipo de 3 letras, con la DEA, con la CIA, con el FBI. Ahí tuvo que haber hablado con Mambrú y con todo el mundo, porque si algo nos dimos cuenta es que una cosa es que llegó medio cansada y otra cosa es que llegó eléctrica, porque tiene los puntos claros y por eso sus declaraciones son tan atinadas en materia de seguridad, en materia de tesoro, en materia fiscal, en materia de reservas. O sea, hay una cantidad de temas que ha desarrollado después de que ha llegado a Oslo que no era su discursito de puro amor, paz, rock and roll. No. La señora está hablando en otros términos y eso significa que se alinearon los planetas o le alinearon los chakras. Pero a mí me parece que está diciendo las cosas como queremos que se hagan las cosas bien. Ahora, ¿cuál es el último punto donde no podemos dejar pasar? Es la impunidad. Y sobre eso todos tenemos que ir en el coro a acompañarle y decirle, sacúdase a pecuecas, como a la pandilla de Leopoldo, su mujer, y su partiducho, porque evidentemente que el sarao de Oslo lo pagaron los bolichicos, los bolienchufados a través de este gusano, y por eso le toca sacarse la foto a la señora. Pero los venezolanos lo que tenemos que aclarar es ninguno de esos bichos los queremos ver cerca del nuevo ejercicio, porque ya lo hicieron y lo hicieron mal. Le copio. Adelante, Alberto. Bueno, añadir algo más a una cobertura que acaba de hacer el Gocho. Esta es María Corina, actuó muy bien, habla muy bien, siempre lo ha hecho. Antes hacía unos discursos un poquito más vagos,
ahora sí está afinando la puntería y al final digo, bueno, esa señora, imagínense, se ha preparado ese discurso. Señores, ese discurso es el discurso de siempre, el discurso que ella ha tenido, ese es un discurso que ella, estando en clandestinidad, ¿sabe cuántas veces? No es que lo practicó delante de un espejo, porque lo que se tiene que practicar en realidad mucho, al final no es tan sincero, porque es un discurso que quizá fue escrito por alguien, donde yo no pongo en duda que alguien la puede hasta haber ayudado, le puede haber dado unas ideas, pero ella está muy clara. Es una mujer que ha visto con sus ojos en un cuarto de siglo, en su lucha, ha visto todo, se conoce todo, sabe quién es quién, y es como muy difícil decirle, mire, usted está parada no sé dónde. Claro, en medio de todo esto, sí hay una parte que es preocupante, y condivido con el Gocho, de que le pueden haber llegado a algunas personas a insinuarle cosas que al no estar ella presente o no estar físicamente en la jugada, ella tiene que tener ojos y radares por donde sea, y las noticias, la información, la data que le llega, quizás sea un poquito comprometida, esté un poquito manipulada, quizás ahí haya unos intereses donde, bueno, a la larga ella tiene que jugar. Yo siempre dije, María Corina a un cierto punto tiene que moverse hacia adelante con toda una carreta también de gente que en el momento disciplinarlos es difícil, con gente que está esperando detrás de la esquina para meterle unas puñaladas, pero mientras los tenga cerca y no los vea esconderse detrás de la esquina, ellas pueden ver qué carga en las manos. No va a terminar como Julio César, que lo esperaron en la vuelta de la esquina y fueron más de 200 puñaladas. Pero digo, quizá María Corina tenga menos y la ven que saluda, abraza. Señores, eso se llama relaciones públicas. Eso a un cierto punto se llama también diplomacia. Eso nos lleva a nosotros a un punto donde el enemigo de mi enemigo a un cierto punto es casi mi amigo. Y cuando hay que llevar un objetivo, yo siempre lo digo históricamente, llegamos a Yalta, donde un increíble ver un Winston Churchill, un Roosevelt, tener que abrazarse a un asesino como Stalin, pero en ese momento era necesario, o este programa lo estaríamos haciendo en alemán. Entonces vean cuál es el peor de los males, donde yo voy directo. Estoy seguro que hay dinero chavista que a un cierto punto era lo que más le sobraba, y algunos oportunistas dijeron, bueno, este es el momento que me toca volverlo a invertir y déjame meterlo en el equipo correcto. Lo que hay que ver que ese dinero que no era chavista, sí, porque lo tenían ellos y se lo robaron, pero ese dinero venezolano. Y si los venezolanos lo fueran a aplicar en algo que ayude a la causa, pues bueno, encontramos un chavista que dice, yo los pongo. Yo quiero ponerle hasta apellido a eso. En un caso fue Gorrín. Es increíblemente multimillonario, que en cierto punto no es madurista y trató de decir, ¿cuánto vale sacar a este señor? Entonces, no, nosotros no aceptaremos nunca. Atención, no estoy abogando a la causa chavista. Convivir no se puede. Nosotros vamos a hacer aquí el juego donde convenga, donde sí, quizá uno de los narcos se salva porque el Pollo Carvajal es insalvable, pero por lo menos se está redimiendo y está cantando. Pero el favor que está haciendo para la prosperidad, decir, saludo a la bandera y me voy, pero eso sí, me quito todas las piedras del zapato y me voy con una cierta honorabilidad donde nunca la hubo. Bueno, es para llamar, y así se resuelven muchos casos de la policía, así se resuelven muchas cosas, donde un cierto punto no todo puede ser blanco o negro, hay ciertas cosas que son grises. Yo le voy a hacer un ejemplo, y no a nivel de corrupción así, pero le quiero decir un Trump que agarró un Kennedy, que son demócratas, que son el royalty demócrata de Estados Unidos de la historia, y tiene a uno montado en su plataforma que piensa correctamente y se puso del lado correcto. Le dio el chance y le está respondiendo. Y grito al cielo, un Kennedy en el Partido Republicano. Por el otro lado, una Tulsi Gabbard, que llegó su momento y era crítica de un Trump, y hoy está dando la talla, y hoy es la Juana de Arco de él para poder luchar contra muchas cosas que se están viendo. Entonces, repito, que María Corina tenga que hacer amistad con Leopoldo, no, pero lo que yo les trato de decir, que hasta que ella no agarre las riendas del poder sólidas, que ella pueda dirigir ese caballo,
Señores, denle un chance de manejar, porque eso es una selección natural que va a venir. Ella conoce a Leopoldo desde que eran niños. Eran miembros del mismo country club, lo que ustedes quieran. Yo también los conocí por ahí. Era gente diferente, pero María Corina siempre fue lo que es hoy. Y el Pollo Carvajal dijo, la única que nunca logramos doblar, como diciendo, el resto está todo el mundo en la administración. Ok, pero yo digo, una selección natural donde Leopoldo jamás se va a poder montar en una tarima, porque la pedrada que le va a llegar de 4 cuadras, igualito que el mango que lanzó aquella señora y se lo pegó en la frente a Maduro, en aquella, o a Chávez o a Maduro, creo que fue a Maduro, que le tiró el mango. Esa mujer es de Grandes Ligas. Esa mujer, aparte de decirle, pero usted es una violenta. Ok, no, la tipa tiene un brazo impresionante. Pues bueno, el pueblo ha afinado la puntería y no va a permitir que se pueda esta gente meter en ningún lado. María Corina se lava las manos, le dije, te conozco desde joven. Lo que tú decidiste hacer no es lo que tuve que hacer yo, porque tú decidiste otra cosa en su momento. Y si te agarraste el maletín en ese momento, muy mal. Yo no agarré nada, ¿ok? Y le apoyo que me hayas podido dar a un cierto punto. No lo duden, algo oportunista. En su momento ayudó, pero de ahí en adelante, María Corina no tiene ni el tiempo ni la capacidad en este momento de darle una seguridad a este señor, montarlo en un tiro, meterlo en algo, porque eso cae solo. El pueblo en eso es sabio y no lo va a permitir. Y María Corina, al estilo Trump o al estilo un Carlos Andrés de la época, dice, la gente sirve hasta que sirve, por el objetivo final, y por el camino va quedando gente que se inmolaron los buenos y los oportunistas. Aquí no hay espacio para ello. Ese es un momento donde ella va a salir, y sobre todo con esa gente que le metieron la zancadilla al relibertador de Venezuela, que se llama Donald J. Trump. Esa gente no puede aparecer en titular alguno, en compañía alguno, en administración alguna o en departamento alguno. El único regalo que le puede hacer María Corina, en vez de una memoria de un pasado, es: vete, porque te van a abrir una investigación, vas a caer, ándate, no te sal de aquí, más nada, eso es todo. Y anda, bueno, hasta donde te pueda disfrutar lo tuyo con la opinión y la moral que tú mismo te cavaste. María Corina está muy ocupada haciendo otras cosas y no le puede fallar, y esa es la voz del pueblo, si es verdad que quiere que gobierne el pueblo. Adelante. Sí, yo creo que los venezolanos tenemos que comenzar a revisar los diferentes procesos que han existido en el mundo, de cómo podemos nosotros, ojo, y no me vayan a malentender la frase, pues yo soy bien radical, cómo podemos entrar en un proceso de reconciliación para la reconstrucción del país. Eso es algo que definitivamente tenemos que hacerlo, pero la reconciliación no significa evadir la justicia o no trabajar con justicia. Para que exista paz, y según la filosofía que yo manejo, que es la filosofía quinjana de Martin Luther King, debe existir justicia. Si hay justicia, hay paz positiva. La paz positiva es donde a cada quien se le da lo que le corresponde. Y mire, yo les voy a decir una cosa. Por mí, María Corina se podrá abrazar con quien sea, pero yo no dejo de confiar en ella. Y eso es un llamado que le hago a usted que nos está viendo. Confíe en su líder. No se deje manipular con esos chavistas que están diciendo, no, que mira la que es más de lo... No, señor. Yo conozco a María Corina hace más de 20 años. Y María Corina ha seguido siendo lo mismo siempre. Y yo por eso que estoy tranquilo. Mira, yo ni siquiera, y lo digo con mucha propiedad, yo ya estoy con 58 años, no significa que estoy viejo ya definitivamente, pero si mi país va a ir con la filosofía que tiene María Corina, yo estoy tranquilo, puedo dedicarme a vivir tranquilo aquí, porque una de las cosas que le mortifica a todos o que nos mortifica a todos los inmigrantes es ver cómo nuestra gente está pasando trabajo, cómo nuestra gente ha sido maltratada, cómo nuestras mujeres han sido violadas en otras latitudes, cómo a los venezolanos nos han maltratado en diferentes latitudes del mundo. En algunas nos los hemos ganado y en otras tantas fueron estrategias de los ladrones terroristas esto para que los venezolanos perdiéramos el gentilicio que tenemos los venezolanos. Pero señor, usted que me está viendo hoy, y yo sé que a mucha gente no le va a gustar esto, confíe en su líder. María Corina se ha ganado
la confianza de nosotros los venezolanos. Por eso con quien se abraza, con quien le da la mano. Simplemente, señores, si usted no ha estudiado microexpresiones o lenguaje corporal, asesórese y agarre los videos y vea cuál es la cara que tiene María Corina. Y es una cara firme, es una cara que ella está clara de lo que tiene que hacer. Ya María Corina no quiere plata, María Corina no quiere ni siquiera el poder porque se lo cedió al mundo. Y María Corina quiere la felicidad del país, quiere la tranquilidad del país. Y eso se lo digo yo con propiedad. No estoy jalando bola porque no tengo que jalar bola, porque no quiero ningún cargo. Y es más, sí, me gustaría un cargo o de portero en una cárcel donde vayan a entrar todos los corruptos o de portero en Miraflores. Esos son los dos cargos que yo estoy pidiendo. El que quiera ese cargo, bueno, se la va a ver conmigo porque yo quiero esos cargos. ¿Por qué? Porque definitivamente el país que vamos a reconstruir tiene que ser un país donde comencemos. Primero, el comunismo hay que declararlo ilegal, una doctrina, una filosofía ilegal, porque es una filosofía que cuando toma el poder no lo suelta. Entonces, el comunismo no puede estar más dentro de nuestro país. Es más, yo creo que deberíamos ser los primeros en el continente americano donde nosotros le digamos al comunismo no más. Prohibido constitucionalmente, prohibido legalmente, porque es una filosofía que se asocia con terroristas, se asocia con narcotraficantes, que hace lo que tiene que hacer para permanecer en el poder y donde han muerto más de 200,000 venezolanos. Y esto no lo digo con cifras, en 26 años, las cifras, porque muchas de las muertes que hay, el Gocho lo sabe y lo sabe Alberto, muchas de las muertes que hay se las arrojaron al AMPA común. Y eso no es así. Este régimen ha matado muchísimos venezolanos, directa e indirectamente. Ha violado muchísimas mujeres, directa o indirectamente, y ha violado los derechos y ha violado los sueños de nosotros los venezolanos. Nosotros deberíamos ser la Suiza de América, pero también hay que estar claro en algo. Los venezolanos tenemos que despertar y trabajar, porque María Corina sabe lo que es ser ciudadano. Mucha gente cree que se nace siendo ciudadano. No, para ser ciudadano hay que asumir deberes y responsabilidades. Y la responsabilidad del rescate del país, de tomar las riendas del país y volverlo a encauzar en el hilo constitucional y en donde se distribuya derechos para todos, es una responsabilidad suya, mía, del Gocho, de Alberto, de todos los venezolanos. El país no es más que de María Corina que mío, ni más de María Corina que de usted. Así que usted tiene la misma responsabilidad. Si ella ha arriesgado su vida, ha arriesgado su familia, ha arriesgado su dinero, ha arriesgado su bienestar, usted también tiene que comenzar a arriesgar, porque a veces somos muy cómodos. El país, todavía el chavismo no ha salido, no sabemos cómo va a salir, pero tenemos que prepararnos para poner lo que haya que poner en la mesa, como se dice cuando nosotros los venezolanos decimos, aquí vamos a hacer una vaca, para ver cómo vamos a sacar a esos malandros que todavía están enquistados allí. Y vamos a ver cómo podemos terminar a los que queden dentro del país, porque hay mucho malandro que se va a querer disfrazar. Y eso, pues, ya habrá metodologías para poderlos identificar a todos, porque el dinero es como el sucio, no se puede esconder. Adelante, Gocho. Otro tema que quizás es pertinente tocar este domingo, que de los grandes retos que tiene Venezuela es cómo va a atacar la impunidad. ¿Por qué? Porque observamos que el grueso de los bandidos, que son los socios, los testaferros, los mamporreros de este régimen, pretenden lavarse la cara pagando la fiesta en Oslo. Y lo digo en términos taxativos y en sentido figurado. Porque resulta de que en el régimen, o sea, en Venezuela hay 3 tipos de bandidos. Los que tiene el gobierno, que son los ministros y la presidencia, que tienen 26 años gozando un pullero. Los militares que han estado en la molienda, pero que no necesariamente son ministros, pero son los que bajan y suben la cadena en la alcabala, y son los que bajan y suben la cadena en los aeropuertos y en los puertos para que se puedan desplazar cargas non sacrosantas. Y el tercer grupo, que son los banqueros y los empresarios de fedecámaras,
y todas las corporaciones que al día de hoy han gozado un pullero durante 26 años porque nadie los ha tocado. Empezando por los señores de la cerveza y la harina, pean para abajo, ahí lo que hay es un poco de empresarios que se han lavado la cara y se han hecho los pendejos, y nosotros no podemos agarrar y solamente acusar a la desdentada Silita y al bobo de Cúcuta. Ahí hay un poco de mantuanos de esos que van al mismo club de la señora, que a cuenta de que pertenece a la misma clase social, pero han sido corresponsables de este desastre. Con esos individuos no puede haber impunidad, porque muchos de esos individuos se lucran al día de hoy gracias a la diáspora de los desterrados. Muchos de esos individuos se lucran hoy gracias a la fe de los venezolanos. Y cuando digo la fe, son los familiares en el exterior que ponen la remesa por Cele. Pero también es muy importante entender que hay un chipichipiaje de lavaperros, que son los que controlan las estructuras del poder, que son las urras, las VC y todo ese mugrero, y todos esos bichos hay que ir contra ellos porque no se puede permitir que la impunidad pueda reinar. Y contra eso es pertinente indicar que la señora Machado ya tiene un tribunal supremo designado y que todavía le quedan 5 años de vigencia para que actúen, porque empezando que en lo que designe el procurador general y el fiscal general de la República tienen que pedir copia de todos los juicios que se le han hecho todo ese poco de ratas en Estados Unidos para abrirle los juicios en Venezuela, porque en todos esos juicios hay declaraciones y usted puede hacer la red de todos los sinvergüenzas que participaron en esa jugada. Ese es parte del reto de los venezolanos. No podemos pasar debajo de la alfombra y permitir que sujetos como Leo Martínez, que era el tesorero del Partido Demócrata, pero que en el fondo es el gran enlace entre el régimen de bandidos con el Partido Demócrata hoy, y este sea el banquero que les canaliza los cobres a estos bandidos, que se han comportado como verdaderos enemigos de la República. Pero también no se puede dejar pasar que el señor Trump, yo creo que el amigo Perón se equivocó. A Trump le robaron en la elección en el 2020, pero es que a McCain se la robaron en el 2018 y a Mitt Romney se la robaron en el 2012, porque ya están apareciendo las pruebas de cómo con Ed Marmati se guisaron los votos suficientes para voltear el santo, porque ojo, el robo no es que te robaban toda la elección, no, el robo es que porque por ejemplo, hay unos estados que son azules a rabiar y hay unos estados que son rojos a rabiar. Entonces usted no se preocupa de eso, usted se preocupa de los swing states. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Que a través de Dominion y Smartmatic volteaban los votos suficientes para pasar el colegio electoral y pintar a este sujeto como la redención de Martin Luther King, y después lo hace Premio Nobel de la Paz, pero sí toche. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas donde los venezolanos han bailado el muñeco a los Estados Unidos desde el año 2008, cuando el Sambo de Sabaneta se jactaba en Caracas decir que él iba a poner el primer presidente negro en los Estados Unidos. No lo dijo mamando gallo, lo dijo era porque tenía el trabajo y lo estaba haciendo. Lo que pasa es que cuando robaron al Catiro en el 2020 se le fueron las chupas, porque se fueron de descarado. Pero eso es historia. Y sobre eso nosotros tenemos que colaborar con el señor Trump, porque si no participamos y no les abrimos los ojos a estos gaticos en la elección de término medio que empieza la carrera a partir del 1 de enero, entonces no podemos darnos el lujo de que el presidente Trump pierda un senador, no podemos darnos el lujo que
que pierda un solo diputado, sino que más bien tiene que ganar más senadores y más diputados. Porque la otra que vemos al día de hoy es que al señor pudiese estar dando mejores resultados, pero tienes a un grupo de ratas en el Partido Republicano jugando para atrás. Y eso, la única forma de ayudar es colaborando en la venta del mensaje del presidente Trump, que lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que en el relato en español estamos obligados a colaborar, porque lo único que sale en el relato en español es Univisión y Telemundo, que es perras del Partido Demócrata. Esa es parte de la tarea que tenemos nosotros para, de alguna forma, agradecer lo que el señor Trump está haciendo con Venezuela, que nos va a ayudar a recuperar la libertad, es colaborar con el presidente Trump para que tenga votos. Porque, ojo, aquí las campañas o pones votos o pones plata, pero como plata poquita, entonces lo que tenemos que ayudar es a conseguir los votos, y esa es parte del agradecimiento de nosotros con la administración del señor Trump y con el trabajo que está haciendo el señor Rubio. Y voy al último punto que explico hoy, es de este espacio, es que cuando Trump le quita el barco esta semana a estos sarnosos, el tipo se jugó una carambola como de 4 bandas. Primero, deja a los chavistas sin un barco fantasma más. Que se cojan la plata que le habían pagado, pero se la tienen que devolver al que la pagó. Tercero, deja a los cubanos sin el petróleo para revender y tan sin cobres. Y hoy la declaración de Díaz-Canel es que la crisis económica en Cuba es del tamaño del monte Everest, es decir, está sacando la lengua porque está boqueando. Y el trabajo de nosotros es ayudar a que se espaturre ese régimen de criminales y ladrones que han destruido esa isla y su población durante 67 años y la nuestra durante 27. Por eso es que es importante, porque en la medida en que ayudemos la causa cubana, veremos al señor Rubio metiéndole 2 trozos de madera más al horno para quemar estas ratas. Le copio. Adelante, Alberto. Bueno, no voy a tomar tiempo del programa en defenderme porque el Gocho no me ofendió. El Gocho tiene razón y mi equivocación es que me tengo que quitar la máscara. Yo soy una persona que en realidad, cuando hablo con la oposición a Trump, cuando hablo con amigos demócratas, porque no me los tengo, y es bueno tenerlos también, porque uno por lo menos sabe qué se piensa, es como un estudio para ver cómo reacciona. Yo no soy de eso que le dice, no, yo no miro canales liberales. No, hay que verlo, porque por ahí es que se entera uno por dónde están enfilando esta gente, qué se traen. Es difícil equivocarse cuando uno entiende por qué lo hacen, ¿ok? Y uno no está viendo el canal CNN, MSNBC y toda esa cuerda de paguato. Hay que ver qué es lo que se traen. Y efectivamente ese tipo de estudio toma tiempo, es bastante antipático, pero no miente. Por eso hacemos la labor que hacemos, porque vemos todo, estudiamos todo, leemos todo. Esto no es soplar y hacer botella. Lo que trato de decir que sí, yo soy la persona que te dice que también el que mucho abarca poco aprieta, y me doy cuenta que hay gente tan neófita, que hay gente que es tan ignorante y irresponsablemente ignorante, porque hoy en día con las posibilidades que hay de verdad de enterarse, de ver, de explorar, antes no la había. Si usted no iba a una biblioteca, si usted no compraba ese libro definido, si usted no se metía 300 páginas en 4 horas, usted no podía tener o se tenía que leer 80,000 periódicos. Hoy es mucho más rápido todo. Y si usted, que no importa, yo no hablo inglés, pero si usted sabe dónde meter los deditos para las cosas que no son tan chéveres, y sí sabe navegar, ¿por qué no se informa, estudia un poco? Porque la verdad está ahí. Hasta en los artículos chimbos de prensa, las últimas 3 líneas, sí dice que si ustedes se las leen, no es lo mismo que dice el titular. Y usted dice, bueno, mire, ¿cómo es esto? Es claro, para evitar que los demanden, porque cuando digan, no, pero usted no dijo la verdad, no, sí, mire, está allá al fondo. Pero como sabe que nadie llega ahí, nadie se aplica, y no quiero echar la culpa a alguno
tienen 3 trabajos para poder pagar el alquiler, poner comida en la mesa y no tienen tiempo de hacer de eso. Por eso estamos nosotros, que lo que nos cuesta, porque la verdad que yo no me gano nada en esto, pero el honor, el orgullo de poderle servir. Y por lo menos mi hijo dice, mi padre lucha, el día que yo me vaya, dijo, nunca se dobló. Pero ¿qué pasa? Que hay gente en medio de esto que está tan preconcebida a algo que si yo les empiezo a decir que la trampa viene desde entonces, y yo no lo pongo en duda, yo lo sé. Yo estaba al lado del Gocho cuando estudiamos muchas cosas, cuando supimos muchas cosas y hablamos constantemente y muchas cosas que me propuso el Gocho estudiadas. Es la realidad. Que imagínense ustedes si yo le vengo a decir que el 2020 se lo robaron, yo que estuve el 6 de enero allá y que yo leí entre líneas, dije, uy papá, esto es como la toma del Capitolio en Venezuela, 2 vimos y son falsas y mire hoy dónde estamos, etcétera, etcétera. Y la gente me mira con una cara, pero tú estás loco, eso no puede suceder, esto es Estados Unidos, esto no es Venezuela. Y yo digo, Dios santo, pero ¿y cómo hacemos? Si yo les vengo a decir y les vengo a proponer que la tragedia viene de antes, eso viene cuando logremos de verdad meterle la garra a lo del 2020, y yo estoy completamente agarrado ahí, yo lo sé, y desde el 2020 antes me llamaron y me dijeron, pero el fraude es una cosa impresionante, mis contactos que estaban metidos adentro. Les quiero recordar que yo estuve a 24 horas de ser appointee de la Casa Blanca, y Trump cuando fue a Georgia dijo, déjame, este es el loco ese, el sombrero vaquero, ese es leal, ¿verdad? Ok, ese es Perosh, pónmelo en el escritorio, yo se lo firmo. Y después del 5 pasó lo que pasó en Georgia y eso se veía venir. Y después vino el 6, ese fue el tablazo final. Trump no firmó más nada y tuvo que empacar y tuvo que irse. Ante eso, yo les digo que más claro de que se robaron el 2020, que quizás el Gocho, yo, el Leonardo y muchos que fuimos conspiradores teóricos por años y la gente se nos reía, hoy empiezan a empezar a ver, ay, Tulsi Gabbard dijo, el otro dijo, que él dijo, está en la investigación, la CIA, el FBI, Kash Patel, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí se robaron el 2020 y después le pegamos todo el resto, porque si le tira todo el sancocho, señores, no saben ni siquiera con qué tenedor tienen que empezar y con qué cuchillo tienen que empezar a cortar eso, porque es demasiado ello. Cuando aquella película de Jack Nixon lo que dijo, la verdad, ustedes no están equipados para recibir la verdad. Entonces hay que dársela toquito a toquito. Yo con esto no es que me esté defendiendo, pero yo intento agarrar un sector y es desde que Trump, que era el hombre clave que puede salvar a Estados Unidos y lo está tratando de hacer, hasta un tiro trataron de meterle para pararlo, ese es el hombre que vale la pena. A mí McCain, yo no creo. Y fíjense la relación entre McCain y Trump, cómo terminó. Y un Mitt Romney, el cual yo decía hay que votar por él, claro, para ser republicano y todo, pero ese señor ustedes vieron lo que era. Entonces la verdad, hacerle trampa a esa gente es detrimental, tenían que haber estado, pero ustedes vieron que era gente que no tenía carácter, no tenía de verdad la posibilidad, y no estoy diciendo que hicieron bien en hacerle trampa, no, las elecciones tienen que ser limpias sea quien sea. Ustedes me entienden lo que yo les digo. Y bueno, ok, yo también fui reducido también de unas trampas por ahí, no importa. Pero lo importante es el final, que sea correcto, que se haga justicia. Ahí lo tienen en María Corina, que se le dio la confianza, se logró hacer cuando la gente decía, ¿para qué primaria si total no vamos a lograr nada? Ahí lo tiene. Todos aquellos, yo sé quiénes son, muchos me llamaban, pero ¿para qué pierdes tiempo? Y muchos tuvieron que admitir y otros simplemente no contestan el teléfono porque les da vergüenza. Pero esto no se trata de quién tiene la razón, se trata de poder llevar esto adelante como un paquete entero donde la gente que también se dio cuenta que se equivocó, honestamente, por lo que lo hicieron deshonestamente, pues tenían otro interés. Eso, como dice el Gocho, no me interesa. Tomaste tu decisión, te agarraste unos churupos, es mejor que te vayas, ¿ok? Y si es que te dejo irte con los churupos, pero no importa, es mejor que te vayas. Pero los que honestamente simplemente cayeron en la trampa y fueron tontos útiles, bueno, pobrecitos, tendrán que decir, uff, qué horror. Y no hay más nadie potente que un republicano, que un demócrata reformado, en el sentido que se cambia de partido. Digo, a mí me tomaron el pelo, qué vergüenza, y de ahí en adelante no hay marcha atrás. Señores, adelante.
yo tengo una propuesta. Es el segundo puente de Maracaibo, pero el segundo puente de Maracaibo que vaya pegado con una autopista que le podemos poner la ruta 1 o la 95, que vaya hasta Sucre y en Sucre se empalme con el puente Donald Trump para Margarita. Así que toda esa carretera se llame el Highway Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump ha hecho más que incluso muchísima gente de oposición. El presidente Trump ha arriesgado su capital político, ha arriesgado su vida, ha arriesgado su gente, y mucha gente está solamente tratándose de enfocar en el problema migratorio. Porque fíjense que el viejito dormilón, como le dice el Gocho, de según y que amaba a los venezolanos, pero por otro lado agarraba y entonces le decía pues sí, decía que amaba a los venezolanos y por el otro lado estaba liberando a Alex Saab, o por el otro lado estaba liberando a los sobrinos, los cuales ahorita fueron resancionados porque ya son juzgados por tener 800 kilos de cocaína, y el viejito dormilón vino y los excarceló y los indultó. Ya ustedes ven por qué será. Eso fue gratis, y es la pregunta que yo dejo ahí, la dejo, ¿fue gratis? ¿O es que hay alguna relación entre los partidos demócratas y las refinerías que se encuentran en Grecia, las 4 refinerías, que una de ellas refina crudo iraní y las otras refinan crudo venezolano? Y que ese dinero no va para Turquía, y que de Turquía ese dinero no va al Cedral de Irán o no va para otros bancos. ¿O por qué será que Maduro quiere irse para Turquía? ¿Será que él tiene su platica allí? ¿O tienen su platica allí? Señores, yo creo que no podemos ser inocentes los venezolanos. Yo creo en un proceso de reconciliación, pero con justicia, señores. Si nosotros no aplicamos la justicia, ellos nos van a aplicar la injusticia, y al cabo del poco tiempo van a estar atacando al nuevo gobierno y a los nuevos, porque el que crea que va a ser ministro o va a estar ahí solamente porque llegó y es ministro y el país ya vivieron felices para siempre, está equivocado. Aquí podemos ir a un proceso donde incluso puede haber atentado contra las personas que estén en cargos públicos, puede haber atentado contra los simpatizantes, porque ellos quedaron, como dice el Gocho en su programa de ayer, que yo no me pierdo al Gocho, señor. Yo no sé usted si usted se lo pierde, pero yo no me lo pierdo. Que tienen un montón de plata para seguir echando vaina. Entonces, señores, no podemos ser, yo estoy tranquilo ahorita porque el presidente Trump no se va a dejar meter un strike, y María Corina tampoco, porque los dos están sacrificando su carrera, su vida, y más allá están sacrificando su legado, porque el ser humano siempre quiere dejar un legado, y ese legado es lo más grande. Pues eso fue lo que trató de hacer Carlos Andrés Pérez, que la gente no lo entendió, y él trató, yo no soy Carlos Andresista, pero él trató de dejar su legado, lo cual sus mismos compañeros se lo ensuciaron. Pero aquí el presidente Trump ya no está por dinero, no está por, igualito que María Corina, él está por dejar su legado, y su legado, entiendo yo, es la libertad del continente. Y con el mensaje que vino María Corina a darnos de que luego de la libertad de Venezuela, la libertad de Cuba, bueno, yo soy el primero que se monta en esas filas para también ir a Libertad Cuba, porque tenemos que sacar a esos comunistas de todo el continente. En Venezuela hay que prohibir el comunismo, hay que declarar grupo terrorista al PCV, sin dolores de gloria, señores. Hay que hacerlo. Y todo que esté afiliado al PCV tiene que ser una persona que va a ser relacionada con el terrorismo, y lamentablemente, bueno, va a haber leyes para eso. Entonces, señores, yo no voy a extenderme más, yo estoy tranquilo. Ya veremos el highway con los dos puentes, el puente de Maracaibo y el puente de Margarita, que se van a llamar la Highway Donald Trump. Adelante, Gocho. A ver, tú decías que uno de los temas es la posibilidad de que estos bandidos pretendan hacer atentados en Venezuela. No tenemos que ir muy lejos. En las últimas 24 horas hemos visto que en Siria el ISIS le hizo un atentado a grupos de defensa americanos o grupos de guerra americanos en Siria, mataron a 3, 2
2 militares activos y un traductor. Pero además varios sirios. Y el presidente Trump esta mañana ya decía, el presidente al-Shara está recho y yo también. Y aténgase a las consecuencias. Mientras mucha gente está preocupado porque en Venezuela puedan acabar con los bandidos que están destruyendo Venezuela, en Siria quizás andaban muy a la olímpica y le cascaron 3. Por eso es que en Venezuela estamos esperando que le terminen de apretar las tuercas a todo este poco de ratas. Porque no es solo los bandidos criollos, son los bandidos colombianos, mexicanos, libaneses, palestinos, iraníes, porque todos esos bichos están en Venezuela gozando por la libre. Por eso el reto del equipo de defensa y seguridad de la señora Machado, tienen que afinar el lápiz, porque apenas se asuma el mandato, hay que tomar control sobre el REP y sobre el registro de ciudadanos, porque hay que ver quiénes son los individuos que tienen pasaportes y cédulas, de dónde salieron, si verdaderamente son ciudadanos o no. Y además, indicarle al presidente Trump, mire, patroncito, ¿cuál es la compañía que usted recomienda para cedular y entregar pasaportes en Venezuela? Porque no le vamos a dar el negocio a los canadienses ni a otros bichos. No, el negocio es con los gringos. Si los americanos nos salvan, los negocios son con ellos. Aquí ven que cae esa paja. Y una vez que el Departamento de Estado o Kristi Noem indique por dónde es que tocan la flauta, lanzarnos por esa vía. Segundo, el gobierno de la señora Machado a nivel de Cancillería tiene que reabrir los consulados en los sitios donde hay las mayores concentraciones de venezolanos, porque necesitamos registrar hijos de venezolanos como ciudadanos, los que quieran serlo. Hay que recedular, hay que entregar nuevos pasaportes y hacer eso de forma paulatina, pero rauda y veloz, porque va a llegar un momento en el que Venezuela tiene que publicar y decir, todo el que tenga un pasaporte venezolano menor a tal tiempo, quedan todos caducos. Así que esa es parte de la tarea. Otra tarea muy importante es porque fíjese que no solo hicieron el atentado en Siria, sino que es que ayer se produjo una balacera en Brown University en Rhode Island y hay como 2 muertos y 11 heridos y todavía no han conseguido el angelito de Dios, o por lo menos hasta donde yo leí. Pero es que también hace rato se produjo en plena celebración de Hanukkah en Sydney, en una playa, un atentado de 2 Abdul y 2 Mohamed Machete, donde mataron como a 11, hirieron un montón y casualmente un ciudadano australiano es el que desarma a esta rata. Lástima que no le volvió 2 tiros. Pero bueno, pero 1 muerto y 1 capturado y ya salió la foto y es que es un Abdul árabe australiano. Así que si eso está pasando por allá, hay que quizás leer las denuncias que hace la señora Sarah Adams en sus diferentes entrevistas en YouTube y su reel de Twitter para enterarnos por dónde vienen los tiros, porque nosotros no nos vamos a salvar de ese chicharrón, porque nosotros hemos sido el santuario de un poco de bandidos que hoy bien felices, pero que en lo que cambie el juego se van a activar y esa es parte del reto del nuevo equipo. Y el último punto que creo que es pertinente tocar es que tú decías, eso está en los libros. El fraude del robo de los chavistas en las elecciones está reflejado en 2 libros. En el libro de don Guillermo... broma, que me regaló el libro. El libro de don Guillermo, creo que es Fernández de Fino, sí, que se llama La matemática puesta para robar elecciones. Correcto. Y el otro libro es el del periodista Ralph Pesulo, junto con el señor Gary Bernstein, que se llama Stolen Elections.
Ahí plantean cómo se montó la corporación venezolana para robar elecciones en 72 países, debidamente escrito. Hay otro libro que es muy importante, escrito por Maybor Petit y el señor Hugo Hacha, que se llama La Guerra Infinita, para entender cómo la droga y los comunistas y el robo de las elecciones les permite mantenerse en el poder. Hay que leer, pero sobre todo tienen que comprar los libros, porque el que recibe un libro regalado, en el 90% de los casos no lo lee. El único libro que se lee es el que usted paga, porque por lo menos le duele. Pero es importante plantearlo, porque allí están los textos del presente inmediato que hemos tenido, porque nadie va a decir, ay, pero ¿y esto de dónde salió? No, venao, aquí está escrito, aquí está debidamente auditado, escrutado, estudiado y documentado. Y esos textos son muy importantes porque en el futuro que nos viene, ¿usted qué cree? ¿Que no vamos a ir lisos cuando toque apretarle los tuercas a todo este poco de bandidos que vienen haciendo negocios con Nevazúcar en Venezuela y pagándole plata a los angelitos de Hamas y de Hezbollah? No. No. Créame que necesitamos que el nuevo equipo de la señora Machado llegue apretando. Y para despedirme, quizás lo que tenemos que tener presente es que esta semana la señora Machado debe apretar y sobre todo que el señor Rubio y el Catire no se van a dejar pasar ese esclavo de Siria. Eso trae la cola. Y los australianos sigan de pajugos de wok, volteando por otro lado, haciendo igual que en Inglaterra, que los musulmanes hacen lo que les da la gana y están perdiendo su estilo de vida. Bueno, esa se la llevan por toche, ahora que chupe. Y hasta aquí llego yo, viene don Alberto para despedir. Señores, muchas gracias. Mi despedida va con lo de Leonardo, el puente, la cosa, esa parte de ingeniería bastante complicada. Yo le haría más sencillo, agradecerle a Donald Trump y a su séquito, porque no nos podemos olvidar de María Elvira, no podemos olvidar de Carlos Jiménez, sobre todo no nos podemos olvidar de Rick Scott. Ese señor, o sea, a niveles de Donald Trump, fue el que juramentó en el teléfono, le dijo, se lo juro que lo voy a ayudar. En perfecto inglés le respondió Edmundo, y de verdad digo, cuente conmigo. El último que cerró esa llamada con Edmundo fui yo diciendo, señor presidente, aquí los tiene, cuídese. Él estaba en clandestinidad y se quemó esa línea. ¿Por qué digo esto? Porque de allí Rick Scott salió disparado a ayudar que se le pusiera $50 millones sobre la cabeza a este señor, a decir que habían millones de dólares que habían sido incautados del chavismo y del madurismo, y que a raíz de eso sí podíamos utilizar un dinero para desbancar a este señor, a Maduro. Él hizo el plan Bolívar, la ley Bolívar aquí en Estados Unidos con Marco Rubio, que arrancaron los dos. Carlos Jiménez defendió y defendieron en el Congreso la posición contra la Chevron, que dijo no más sacar petróleo de Venezuela, a favor, sí, la cosa, el negocio sobre sangre y sudor y lágrimas de los niños de Venezuela. Basta ya. Y fueron ellos, y ellos son manos derechas de Donald J. Trump, y muchas cosas las empezaron, las movieron, y fíjense cómo está. Fue Rick Scott el que se jaló adentro el mundo cuando la temperatura de menos 10 grados allá en Washington, D.C., dejó un poco de gente allá afuera cuando la juramentación de Trump, la certificación de Trump, la juramentación de Trump, y se jalaron a Edmundo, que si no estaría todavía allá afuera en el jardín, y lo metieron adentro, y fue Rick Scott que dijo, ese señor me lo traigo yo, y para adentro. De ese momento, señor, esa gente, y por qué te digo, Leonardo, sobre el puente, no el puente, la parte simbólica, que le respondo al gocho, compañía que haga negocio es Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque vamos a ser antisocialistas, señores. La palabra gratis no existe. Y con toda la buena voluntad de Trump y toda esta gente de ayudar y eliminar el socialismo, gratis no es nada, porque la operación allá afuera vale $80 millones diarios,
mover el Gerald Ford y toda esa gente para poder liberar a Venezuela, de la cual nunca hubiésemos tenido la capacidad. Además, con ese poderío, todavía el desgraciado está sentado ahí para que ustedes entiendan cuándo nos íbamos a liberar nosotros de eso. ¿Ok? Y María Corina, en su paz, en su forma pacífica, en su conocimiento, de verdad le ganó a ese desgraciado y de verdad hasta se ganó un premio Nobel que hasta Putin está nervioso. La Sheinbaum todavía redobló en el no comentario, aunque es feminista, ¿ok? Y muchísima gente hizo un papelón, igual que el rey de España, que digo, ¿dónde la habrá dejado colgada? Porque no le costaba nada al rey de España decir desde la Moncloa, aquí la realeza y todos los súbditos, la felicitamos, señora María Corina Machado, en pro de la democracia. Nada, cero. Esos son súbdolos, esos son vendidos. Y entonces un Riscott y todo el grupo, María Elvira, yo le digo, Trump, agarremos la Avenida Libertador, lo dije echando broma, porque los próceres ya los tenemos por nuestro próceres de antaño, con todo el mérito. La Plaza Bolívar, nuestro Libertador. La Avenida Libertador, pues la vamos a nombrar Relibertador, y en cada cuadra le ponemos una efigie de una de Trump, otra de María Elvira y todo, porque a esta gente que luchó y de verdad no negoció y puso la cara, la pusieron la piel en el asador. Les voy a decir por qué. Porque los demócratas que están detrás están nada más respirándole en la nuca para ver si fallan. Porque si fallan, a ellos no les importa un pepino de Venezuela. A ellos lo que les importa es ganar los midterm elections. Y Trump, con todo y eso, si hubiese quitado este problema de encima, no hubiese arriesgado. Miren que si van a entrar y le machucan la puerta a un jeep o se resbala un marín por ahí en lo mojado y se rompe una pata un marín, los demócratas le van a caer encima diciendo que falló, que se involucró. Entonces, repito, hay carne en el asador y hay que pagarla. Y eso se paga orgullosamente, de verdaderamente, generosamente, y Venezuela tiene la capacidad una vez en buena rienda. Así que, señores, con esto es lo que yo les quiero decir. Tengan fe, esto se ha llevado hasta donde se ha llevado. Esto no es soplar y hacer botella. El despliegue militar que tiene Trump, que tiene Estados Unidos, eran años que nunca se habían movido las Fuerzas Armadas Americanas, la Armada Americana, y el nivel de control que están haciendo, donde va más allá de Venezuela, sino el hemisferio. Colombianos están emocionados porque está sobre aviso Petro. Los nicaragüenses están emocionados, pues María Corina dijo, y viene la liberación de Nicaragua después de la de Cuba. Bueno. Que venga, que María Corina haga lo que tenga que hacer. Por favor, denle todo el apoyo y un gran aplauso a aquellos republicanos que no se vendieron, no agarraron maletines y no hablan del petróleo venezolano y todo, cuando Estados Unidos rompió récord en chupa petróleo de territorio americano. No te olvides de Marco Rubio. Yo te propongo Marco Rubio, perdón, claro, un complejo hidroeléctrico que lleve los diferentes nombres. Pero bueno, para la última prueba que le quiero dejar al que todavía creen los demócratas. Ayer le acaban de cortar los gastos al secretario de guerra porque si no muestra el segundo video. Ahí se los dejo, pues, para que ustedes vean, los demócratas no quieren a los venezolanos. Señores, se acabó este programa. Un aplauso para todos los que nos han ayudado. Un aplauso para nosotros tres, que hemos sido soldados y luchadores de la libertad. Muchos años hemos mantenido la coherencia. Entonces, muchísimas gracias. Los invito a seguir viendo Washington TV y a ver al Gocho y a ver a Alberto Perocho. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes, Leonardo. Gracias, Gocho. Gracias a todos. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.